Desde la hermosa ciudad de La Habana, en Cuba, seguimos haciendo nuestras entrevistas para En órbita con los personajes relevantísimos de la cultura de este país que nos permiten venir a importunarlos en sus propias casas, como es el caso de ahora Juan Padrón, que nos está acompañando pues en esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan, y bienvenido a En órbita. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Que usted empezó siendo dibujante de cómics. ¿El paso a la animación fue fácil o fue una decisión natural o fue como fue que alguien le dijo como ven, ¿por qué no pruebas a...? No, yo empecé haciendo caricaturas, historietas y como animador. Era asistente de animador en el estudio de la televisión y hacía las historietas. Después de pasar el servicio militar, estuve en la sección fílmica de las Fuerzas Armadas y aprendí a usar la mesa de animación de 35 milímetros. Y cuando salí del ejército, ya no tenía plaza para mi trabajo como animador y seguía haciendo caricaturas para la prensa, historietas y haciendo guiones para dibujos animados. Pero a mí siempre me interesó mucho la animación, pero no fue hasta el año 72 que, trabajando para los Pioneros, que es la organización de los niños cubanos, ellos querían hacer unas películas de animados sobre los temas de los niños. Y entonces me pidieron a mí que hiciera los guiones y las puestas en escena. Y ahí empecé a colaborar con el ICAIC. No trabajando fijo, pero sí llevaba mis películas, que eran temas de los Pioneros. Hasta que en el año 75 ya pasé a trabajar en dibujos animados como director. ¿Y siempre ha habido una misión pedagógica? Pues bueno, tal vez de Vampiros en La Habana no tanto, aunque sí, pero siempre ha habido una misión pedagógica porque Elpidio Valdés es un personaje que enseña muchas cosas sobre Cuba, sobre la historia cubana. Sí, pero es un personaje que se propone entretener y divertir a los niños. Y en ese mundo de la guerra de independencia. O sea, y como mostrarle a los niños cosas que había en la guerra de independencia, el tipo de armas que usaban los españoles, los cubanos, el heliógrafo, el torpedo que hicieron los cubanos. Son cosas relacionadas con la lucha del pueblo cubano. Y viene de una tradición que cuando se fundó el departamento de animación del ICAIC, pues eran películas experimentales. Después hubo una etapa en que eran películas para niños y siempre eran didácticas. Por ejemplo, para enseñar el alfabeto, las formas geométricas, la historia de la aviación, la historia de la aerodinámica, la historia del reloj, de la bicicleta, etc. Eran películas siempre con el tema didáctico. Yo pienso que a partir de los finales de los 70 ya es un tipo de película de entretenimiento, más bien que de pedagógica. ¿Cómo diseñó usted Elpidio Valdés? O bueno, mejor dicho, ¿cómo diseñó usted un personaje? ¿Cómo empieza a hacerlo? ¿Lo empieza por la silueta o empieza por el carácter? ¿Cómo lo hace? Bueno, en el caso de Elpidio Valdés, yo tenía un personaje que era un samurái. Se llamaba Kashibashi. Y empecé a hacer una historieta, un cómic de Kashibashi, donde aparecía un cubano ahí en Japón, en 1890, así. Y empecé a trabajar la historieta y me gustó tanto el personaje cubano que decidí tumbar ese proyecto y empezar uno nuevo, pero con el personaje de Elpidio Valdés en Japón, pero ya el protagonista era el cubano, no era Kashibashi. Y lo diseñé a la primera, ni siquiera me puse Era un tipo con la raya en medio y un bigote. Y le puse Elpidio Valdés porque hay una novela clásica cubana que se llama Cecilia Valdés. Y para que sonara el apellido Valdés, ¿no? El personaje después fue sufriendo cambios de diseño para la animación. Tenía las rayas en medio, ya no eran una para allá y una para acá, sino que tenían que ser más simétricas para que el personaje pudiera darse la vuelta sin desdibujarse, los ojos. O sea, tuvo un trabajo de diseño para la animación que es el que se quedó después.
A la hora de diseñar un personaje, y esto más como un consejo a los que estén interesados en empezar a hacer animación, ahora que los medios lo permiten más fácilmente, ¿cómo es mejor diseñar un personaje? ¿Tiene que ser una silueta de alguna manera en especial o es simplemente...? No, eso da de acuerdo con cada personaje, ¿no? Se llama caracterizar el personaje. Si es flaco, si es gordo, cómo habla. Yo siempre me imagino la voz del personaje y luego lo dibujo. A veces hago el dibujo y el actor le enseño el dibujo al actor y él hace la voz, ¿no? Que le parece que más le pega. Pero eso depende de cada proyecto. La cosa es hacer muchos personajes, hacer muchas versiones y escoger la que después uno considere que es la mejor, que a veces no es la mejor. Pero hacer varias versiones del mismo personaje. Es lo que hago yo también. Y a la hora de pensar en el audio, que era mi siguiente pregunta, qué bueno que lo menciona, es, ¿tiene actores de confianza? ¿Tiene un diseñador de Foley que siempre trabaja con usted? ¿Cómo hace? ¿O simplemente tiene usted la animación y se consigue? Yo tengo, aquí en Cuba tenemos la suerte de contar con actores para ese tipo de trabajo de animación, de cambio de voces, excelentes. Yo trabajo con Fran González, Manuel Marín, Irera Bravo, Carlos González y otros actores que son especialistas. Por ejemplo, si ves los créditos de Vampiro, ves que Fran González hace 8 personajes, Manuel Marín hace 9 o 7, no sé. Y cada uno hace muchos personajes, que incluso en las películas hablan entre ellos, ¿no? Y no se nota que es el mismo actor. Qué bueno. Yo una vez fui grabando una coproducción en España. Yo tenía 6 personajes españoles y los coproductores querían que fueran voces bien castizas. Y fui a grabarlos a España y yo dije, bueno, con 2 actores matamos. Y dije, no, aquí cada actor tiene su voz. Y yo dije, bueno, yo tengo en Cuba uno que me hace 8 y tal. Y dice, bueno, serán millonarios. Y en general, bueno, es decir, hay un asunto que es muy interesante del cine cubano y que está ahí precisamente, que es el asunto de la recursividad. La animación, o sea, la tradición que tienen pues en la industria, en el ICAIC, de hacer animaciones de todo tipo, es un asunto que nació como un recurso, como una solución a unas carencias, o fue simplemente un campo de exploración que se abrió desde el comienzo. No, hay una historia. Mira, al principio eran las personas que fueron a trabajar a Alicay, a dibujo animado, eran personas que venían de la publicidad, que tenían que hacer la pasta dental tal y el café tal. Y cuando de pronto ya no tienen que hacer eso, o sea, ya no hay publicidad, y pueden hacer las películas que ellos quieren, hacen películas experimentales. Y se hicieron películas como El Cowboy, con un diseño muy influenciados por la UPA, la UPA de Nueva York, y por las películas de los campos socialistas, de los checos, los polacos. Después, cuando se hicieron las películas de entretenimiento, ya requirió de un trabajo de dramaturgia, ¿no? Ya había que contar una historia, no era simplemente contar cómo volaban los aviones, sino había que contar una historia, que es los puntos de giro. Hubo películas de directores que preferían hacer películas musicales, por ejemplo, El Pececito sin color, etcétera, etcétera. Películas de aventura como Elpidio Valdés, o películas para niños más pequeñitos, con temas muy suaves. Y siempre tuvimos la carencia de los materiales. Por ejemplo, la pintura no teníamos pintura buena, porque era muy cara, había que comprarla en divisas, en dólares, y esas pinturas son muy costosas. Teníamos que inventar con la pintura de aquí, de pintar la fábrica de pintura cubana que hacía la pintura a paredes, las cartulinas que quedaban en los almacenes, que se fueron gastando, y después teníamos que pegar cosas, cartones, la tinta china, o sea, todos los materiales para hacer las películas eran muy deficitarios y se inventaba mucho. Películas sobre cristal, o sea, hubo una variedad debido a esa misma carencia. Películas sobre papel nada más,
Pero resultó siendo una gran ventaja, ¿o no? Sí, es una ventaja porque yo pienso que mientras menos recursos, más tienes que usar la imaginación, ¿no? Juan, ahorita estamos hablando afuera, antes de la entrevista, sobre el trompetista que hace la trompeta de Pepito. ¿Cómo se grabó la música de Vampiros en La Habana? Sí, el trompetista es Arturo Sandoval. Ajá. Eh, la música de la película se planificó para grabar primero las canciones que se cantan en la película o donde Pepito toca la corneta, la trompeta, porque hay que leer el sonido y marcar los énfasis, los giros de la trompeta. Y se hizo toda la música sin la trompeta de Sandoval. Y luego se grabó con él, aparte en el estudio. Él trajo 3 tipos de trompetas para buscar el sonido que más le cuadraba al músico, a Ren Berewes. Y se entusiasmó tanto con la película que a veces, por ejemplo, la escena en que Pepito mete la corneta, la trompeta en la bañadera con la esposa del jefe de la policía, pues él usó un cubo de agua y sopló ahí la trompeta en el... O sea, él participó en toda esa... Él también hizo sonido real, o sea, tal Sí, cual. sí, todos los sonidos de la trompeta, la sordina, todo eso, está hecho por Sandoval. Y fue un trabajo larguísimo entonces. Sí, fue un trabajo de preparación de varios meses. Claro. Em, a la hora de pensar en la historia, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es el proceso que usted sigue? Porque claro, no, creo que no hay una fórmula establecida, pero ¿cuál es su proceso a la hora de pensarse en una historia? Yo lo primero que busco es el final. Si no tengo final, yo no tengo historia. O sea, yo tengo que saber el final. Y a partir del final ese, empiezo a construir hacia atrás la historia. No es automático, ¿no? Es una cosa que uno va sintiendo, buscando los puntos de giro. Y el punto de giro, que es el que cambia la historia al inicio, etcétera, pero el más difícil es del final. Por eso yo me concentro primero en el final y luego en el resto de la historia. Casi como, sí, pues saber acabar es una de las cosas más difíciles que hay en general. En música pasa en las películas, pasa en la televisión. ¿Cómo fue el trabajo con Kino? ¿Qué tal estuvo esa sociedad? Bueno, con Kino lo primero fue que nos caímos bien al conocernos y hicimos una amistad instantánea y nos divertíamos mucho y nos reíamos mucho hablando y la verdad que la pasábamos muy bien. Y la idea de hacer las películas fue de la esposa de Kino, que dice, bueno, ya que se quieren tanto y son tan amiguitos, ¿por qué no prueban a hacer una animación? Porque Kino había tratado de hacer animación de sus chistes en Italia, con japoneses, etcétera, pero no le gustó el resultado. Porque dice que es muy buena animación, pero no tenía el espíritu de su chiste. Entonces yo, atrevido, le dije que yo iba a hacer una prueba con caricaturas de él. Y así fue, le gustó muchísimo y firmamos una carta de intención. Hicimos el primer kinoscopio y a partir de eso ya hicimos contrato con Kino para hacer 52 chistes. ¿Cómo trabajábamos? Nos reuníamos, él me mandaba las páginas que él pensaba que se podían hacer en animación. Nos sentábamos a trabajar, yo le contaba cómo yo haría el chiste y si él no lo veía así, pues no se hacía. También le hice una serie de colores, o sea, el mismo personaje con distintos colores, para que él escogiera los colores, los fondos. En el primer trabajo que yo hice no le gustaron los fondos. Y dice, no, pero deben ser más suaves. Yo le digo, no, pero la acuarela... Y dice, no, es una brocha de aire, es lo que hace falta, como si fueran en brocha de aire. Entonces yo le dije, Kino, el problema es que no tenemos brocha de aire. Entonces Kino compró la brocha de aire y de todos los demás fondos se hicieron. Después trabajamos juntos en Mafalda. También él puso como condición que ningún personaje hablara ningún idioma. Entonces hicimos el idioma Gramlo, ese que usamos en varias películas,
que es que hablan francés, pero dicen y no dice nada, ¿no? Es el tonito, la imitación del idioma, la música del idioma. Y hicimos 108 spots de 1 minuto de Mafalda. Igual lo hicimos, ¿no? Escogiendo los colores, los fondos. Y al final nos divertimos, que eso es lo principal. Sobre todo. ¿Y esa animación de Mafalda que tiene voz, no le hizo usted? No, no. La que habla castellano. Sí. No, aquí no odia esa animación porque después esa la doblaban en México al mexicano. Entonces Mafalda decía, hola cuate, ¿cómo estás? En español. Mafalda decía, muchachos, debemos idos a no sé qué. El mundo está mal. Cosas así. Y él no quiso que se repitiera, ¿no? Entonces estas películas no hace falta ni subtítulos ni nada. Sí, están hechas para que se entienda el chiste sin necesidad. Sí. Ve que bueno, los fondos, el trabajo de fondos, ¿lo hace usted mismo? ¿Usted es el mismo pintor de...? No, en Vampiros en La Habana es un artista... No, siempre tenemos un director de fondo que es el que marca el estilo, ¿no? Y entonces hay un grupo de ayudantes que copian ese estilo de... Por ejemplo, si decidimos que sea fondos a témpera, pues los ayudantes van a seguir el estilo de ese modelo, ¿no? Casi siempre usamos un pintor o un ilustrador que tenga entrenamiento para dibujo animado, porque los fondos de dibujo animado no son ilustraciones, están hechos en función de la película, ¿no? Sí, no sirve cualquier paisaje. No sirve cualquier paisaje. ¿Usted ve a menudo animación norteamericana, animación japonesa? Sí, pero no mucho. ¿No? De lo que hay, de lo que ha visto, ¿qué es lo que más le gusta? De lo que se hace afuera. Oh, Miyazaki. Ah, bueno, es que ese Y señor sí es increíble. Me gustan también los rusos, los nuevos, que están así, no me acuerdo ahora los apellidos, pero han hecho películas muy simpáticas y muy ocurrentes. Sobre todo en Ucrania, los ucranianos. Y a mí los japoneses, cuando empezó el manga, el anime, que en los años 70, creo que vi la primera película que se llamaba El Pequeño Príncipe del Sol y me encantó que no era Walt Disney, era un nuevo tipo de solución de problemas de animación, mucho más práctico y mucho más sencillo. Y la puesta en escena, yo hasta muchos años después no supe que era de Miyazaki. O sea, que era cuando Miyazaki empezaba. Y entonces aquí se doblaban las películas japonesas, hubo un contrato con Toho y otras compañías japonesas, y se doblaban al castellano aquí en Cuba. Por lo tanto, cuando venían las películas, las veíamos las copias en japonés. Y como no estás oyendo la historia, estás viendo la imagen, porque no estás atendiendo el trama, no entiendes nada de lo que pasa. Pero sí estás viendo la técnica, ¿no? Y entonces yo también las estudiaba cuadro a cuadro en la moviola y muchas de esas cosas las incorporé a mis películas de aventuras de Elpidio. Muchas de esas soluciones. Sin embargo, hay gente o jóvenes que copian exactamente el anime y ya se convierte en un cliché. Ya el anime se ha ido deformando a tal punto que todos los personajes tienen los mismos ojos, todos tienen la misma boca, todos tienen el pelo picudo con unas cosas así, el otro, la cicatriz, tiene un ojo blanco, el otro, se mueven igual, es ya un cliché. Al principio, así, Walt Disney, por ejemplo, hace 24 cuadros por segundo, 24 dibujos por segundo. Después nosotros vimos que se podían hacer a 12. El anime era a 10, 8 dibujos por segundo, cada vez menos, ¿no? Y entonces ya están a 3 o 4 dibujos por minuto, por minuto casi, ¿no? Casi no dibujan, ¿no? Y todo, por ejemplo, un señor sentado con la espada así, la cámara se mueve lentamente durante 1 minuto y eso es un plano de la película, ¿no? Es nada más que buscando la forma que se vea la sangre, los caballos, o sea,
la historia casi es la misma historia siempre, pero tratando de impresionar al público con esos efectos, ¿no? Sí, pues es que empieza a contar más como el drama, ¿no? Como la narrativa en donde está como esas tensiones. Em, ¿qué, ¿Qué cree usted que podría aprender la industria de Hollywood, por ejemplo, de los mecanismos que se han implementado para la animación aquí en Cuba? ¿Cree que hay algo que uno pudiera decir, bueno, se abren las puertas, se establece un contacto? ¿Qué podría aportarle el método cubano a las industrias de Hollywood? Bueno, que ya se lo han aportado a los independientes, ¿no? Un cine de autor. Aquí no hicimos, o sea, mis películas las hacía yo, las decía yo, los argumentos, y si hubiera sido en Cuba hubiera habido un tipo de empresa tipo Hollywood, pues entonces el Pidio Ballet sería todos los años 6 películas del Pidio Ballet ya con directores asistentes, o sea, hubiera sido un producto seriado, ¿no? Así, estallarían cosas de estándar, sí. Y a lo mejor ya se volvía anime, ¿no? Yo no sé qué podría aprender el cine de animación de Hollywood, pero podría ver que nosotros no hacemos películas comerciales. O sea, hemos siempre trabajado para el público cubano. No nos proponemos hacer otro tipo de cosas internacional. También no estaría mal hacer cosas así. O sea, hacer series y hacer cosas más comerciales. Cuando aquí en el periodo especial casi se acabó la animación cubana porque no había dinero y había que hacer animación para otros países, se hicieron animaciones para Canadá y sobre todo en España. Los animadores de Cuba que toda la vida habían acostumbrado a trabajar a su paso, como el cine de autor, la felicidad, y ahora tenían que entregar el viernes, ¿no? Y tenían que trabajar horas extras y todo para entregar a tiempo, pues creó una disciplina que no teníamos. O sea, fue malo, pero fue bueno porque aprendimos eso también. ¿Cuál es su personaje de cómics favorito? No me acuerdo el nombre, de Waterman, hace un personaje que es un niño y un tigre. Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes. Ese es el personaje que más me encanta. Qué bueno, ¿no? ¿Hay alguna historia que le gustaría contar que no ha empezado a bosquejar o tiene hasta ahora un prontuario limpio? Pues tiene... No, yo quiero hacer una historia, estoy empezando a trabajar en ella, que es una ciencia ficción de La Habana en el año 2039, ¿no? Y hay una invasión extraterrestre de unos vampiros que son lácteos. No chupan sangre, sino se quedan todas las leches. Pero ellos están probando qué tipo de leche les gusta más, si condensada, evaporada, si cogen vacas, se llevan vacas. Y hay un personaje que es un personaje que dice en los 70, que es un superhéroe que se llama Sip Pérez, pero que se cambia el nombre a Sip Serep, y que puede volar y todo ese lío. Y es el que enfrenta a los extraterrestres, pero como él no es un héroe del siglo ese, sino del 20, pues hace disparates y cosas así, ¿no? Y mostrar La Habana como yo me la imagino dentro de 300 años. Si le ofrecen, o bueno, de pronto ya se lo ofrecieron, si le ofrecen hacer vampiros en La Habana en persona, ¿acepta? Bueno, me lo propusieron unos italianos, hacer vampiros, la misma película, pero con actores, en Roma, en la época de Mussolini. Ah, como hacer una adaptación a la época... Al final no salió nada. Y ahora estamos trabajando con unos productores norteamericanos e ingleses que están radicados en Londres para hacer un musical con vampiros en La Habana. O sea, un musical de teatro, con actores y tal. Sí, como un Spamalot, pues, como una vaina de... Ve, qué chévere. Que tampoco no ha salido nada todavía, pero son proyectos que por lo menos uno se entretiene trabajando. Bueno, para cerrar la entrevista, ¿qué le diría usted a alguien que esté pensando en arrancar a ser animador? ¿Por dónde debería empezar? Depende si quieres ser director o quieres ser animador. Si quieres ser director,
debe estudiar un poco de dramaturgia, que es horripilante porque nadie quiere aprender eso. Y cuando yo era joven me resistía a aprender nada, no quiero. Era como un rechazo a conocer dramaturgia. Pero al conocer dramaturgia, no te resuelve, no es una receta para hacer guiones, sino para revisar el trabajo. Por dónde puedo fallar, dónde me falla la historia, y para estructurar la cosa. y planificar antes de animar. O sea, como la animación no es cine, que el cine registra el movimiento de los actores con varias cámaras y después coge el plano que más le gusta, en animación no puedes hacerlo, tienes que animar exactamente lo que va a salir en la película. Y entonces tienes que hacer la edición antes de animar. Editar tu película antes de animarla, que es el storyboard. O sea, conocer el storyboard, dominar esa técnica y la planificación y un poco de dramaturgia antes de meterse a animar. A cualquier vaina. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Juan, de verdad que bueno, un honor haberlo conocido y un gusto tenerlo pues aquí en órbita. Bueno, nosotros nos vamos, pero recuerden que esta entrevista completa la pueden ver en www.enorbita.tv. Yo quiero decir, quiero que enviaron, como hacen la gente en la televisión, mandar un saludo a mis amigos colombianos de Cali, el grupo de historietistas Cómic. Adelante, muchachos. Muy bien. No tengo nada más que decir.